Muy bienvenidos a todos mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, a ese culto, a esa grabación de Newman Church Bible Architecture. Primero que todos, le damos gracias, Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, por medio del cual tenemos salvación. Salvación es para creer por medio de la sangre, creer en la sangre del Señor Jesús que murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día. No somos salvos por obra, como siempre dijimos y aprendimos por medio de la palabra de Dios, sino somos salvos por la sangre de Cristo. Creer en la sangre de Cristo es algo muy importante y especial porque creer en Cristo es creer en la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? En Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en Juan 1:14 sabemos que dice que el Verbo se hizo carne. Entonces ese Verbo es el Señor Jesús. Creer en Él es creer en el Verbo. Creer en el Verbo es creer en la palabra de Dios. Cuando creemos en la palabra de Dios, ahí es donde empieza nuestra salvación por medio de nuestra obediencia a la palabra. Bueno, que Dios le bendiga. Tenemos un mensaje especial hoy en día. Antes de empezar ese mensaje, si ustedes están todavía mirando ese video, por favor, déjenle un like y pueden compartir también ese canal, ese video con otra gente para poder seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Cristo, del Evangelio hoy en día, donde la iglesia está en realidad buscando otras vías. Un mensaje cómodo, un mensaje que ya tiene compromiso y cambios, no es la palabra de Dios. Por eso estamos acá. Tenemos otro canal en inglés, quizá algunos de ustedes conozcan eso, tiene mucha más gente. En realidad casi 8,000 seguidores. No es tanto el número como siempre dijimos, sino que en realidad sería muy bueno poder empezar a compartir otros mensajes aquí también en el canal en español con mucha más gente. Entonces eso se lo dejo a ustedes como tarea de poder compartir, dejarnos un like y subscribe aquí en ese canal. Toda gloria al Señor. Vamos entonces hoy a hablar de algo especial. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Aquí no tengo la Reina Valera, que es mi traducción favorita, vamos a decir, porque en ese programa, en esa aplicación que tengo en el iPad, todavía no han dejado, no ha llegado la Reina Valera. Así que me van a disculpar por tener la NVI, pero está bien, no hay problema, eso también trabaja. Vamos a leer qué dice entonces en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días. Aquí vemos algo importante. Lo vamos ahí a colorar o a pintar de rojo, que es ese número tan especial que es el número 40. ¿Qué hace ese número acá? Vamos a seguir leyendo, pero sería bueno empezar a tomar notas de ciertas cosas específicas, como estamos diciendo, ese número 40. Y 40 noches tuvo hambre. El tentador, versículo 3, se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se conviertan en pan. Primero que todo, aquí estamos viendo una interacción, ¿cómo se dice? Interacción. Acuérdense que el español no es mi primer idioma, pero bueno, como siempre digo, con el Espíritu Santo todo es posible. Interacción o interactuación, no sabemos, la vamos a chequear más tarde. Entre el Señor Jesús y Satanás. Sabemos que las dos personas, las personas del Señor Jesús y Satanás, no solamente son, sino representan también las dos partes, las dos caras que están una contra o opuesta, vamos a decir, a la otra. Dios de un lado y
el mundo del otro lado. Sí, porque Satanás en realidad representa el mundo. Hay veces donde es fácil quizá imaginar que hay más que dos partes. Entonces hay Dios de un lado y hay el mundo del otro lado, luego hay Satanás y luego hay otra cosa, como si fuera que en realidad hay más partes. Pero en realidad solamente hay dos partes. Dios y lo que es de Dios, y del otro lado, Satanás. ¿Qué dice el Señor Jesús en otro capítulo del Evangelio? Dice, tú no puedes servir a dos padrones, ¿verdad? O eres Dios, o eres con Dios, o eres contra Dios, es decir, eres con Satanás. En ese caso, vemos esas dos partes cara a cara, el Señor Jesús y Satanás. Quiero que ustedes comprendan eso más profundamente. Vamos a repetirlo de esa forma. No hay más que dos partes, que dos equipos. El equipo de Dios o el equipo de Satanás. Si no es con Dios, es contra Dios. No hay algo neutral como la Suiza o otras naciones que son neutrales. No hay neutralidad. Eso es muy fácil entenderlo o muy difícil entenderlo en el día de hoy, donde mucha gente cree que puede estar con Dios y también afuera de Dios haciendo otra cosa. Pero eso no es posible. Aquí es donde vamos a verlo más específicamente, donde tenemos Jesús de un lado y Satanás del otro lado. Aquí tenemos a Jesús de un lado y el diablo del otro lado. Las dos partes no son compatibles y no tenemos más que dos partes. Aquí, segunda parte que vemos es ese número, el número 40. Ese número 40 es muy importante. ¿Por qué ese número 40 es importante? Porque sabemos que el número 40 tiene que ver con una temporada de pruebas. Por ejemplo, sabemos que el flood fue 40 días. Sabemos que, por ejemplo, los hijos de Israel caminaron en el desierto 40 años. Intentamos ver que en ese 40 hay como una temporada de prueba. Ese es un momento específico. Por eso, en ese caso, lo estamos viendo acá, el Señor, ¿qué pasa? También Él tiene 40 días de prueba. ¿Cuál es la diferencia entre 40 y otro número? La diferencia es que estos 40 está intentando dejarnos ver algo específico. 40, por ejemplo, 40, cuando está conectado con otro número, el número se lo voy a poner acá, 50 y 40, tenemos algo sumamente importante. Se lo voy a explicar acá. El número 50 viene de lo que nosotros sabemos es el jubileo, ¿verdad? Jubileo. ¿Qué es el jubileo? El jubileo es algo establecido por Dios que después de 7 años por 7 años, entonces 49 años, viene un año especial que es el año 50. En ese año 50 es lo que dice el libro de Levítico, de Deuteronomio, el jubileo. El jubileo es un año donde cualquier problema que uno tenía viene básicamente cambiado. Si tú perdiste tu casa viene regresada. Si tú perdiste tu libertad, eso viene regresada a ti. Es decir, cada esclavo regresa a ser libre. Cualquiera que perdió su casa regresa a tenerla. Es un año tan y tan especial que por eso se dice un jubileo. Es decir, donde todo el mundo está feliz. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Vamos a verlo otra vez aquí en la escritura.
40 días es un tiempo de prueba. Entonces aquí tenemos, se lo voy a apuntar acá, 40 pruebas. Pero 50 quiere decir nuevo inicio. Nuevo inicio, ¿verdad? Entonces, después de la prueba, viene ese nuevo inicio. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos 40 de esos 50, ¿cuál es el resultado? 40 por 50 es 2,000. 40 por 50 es 2,000 y eso es muy importante porque nos deja entender que el Señor caminó en el desierto, como Israel caminó en el desierto 40 años, como símbolo de lo que viene. Porque al final de esos 40, ahí empieza, en el caso del Señor en este caso, su ministerio. Al final de los 2,000, esos 40, 50 representa los 2,000 años. Ahí es donde podemos empezar a ver que sí, la segunda venida del Señor viene pasando. Entonces, en este capítulo ya estamos viendo dos cosas muy importantes. De un lado, el hecho que quizás es otra confirmación que después de 2,000 años el Señor regresa. Segundo, es que de un lado tenemos a Jesús y del otro lado tenemos al diablo. Es decir, que en esos 2,000 años son representativos de la lucha entre Jesús y el diablo. Son representativos del tomar un lado y decidir si yo voy a estar con el diablo o si yo voy a estar con Jesús. Si eres hijo de Dios, entonces le dijo Satanás, el tentador, versículo 3, acabo de leerlo, ordena esa piedra que se conviertan en pan. ¿Qué le está pidiendo Satanás? Satanás le está diciendo, bueno, si tú eres Dios, tiene que ser un milagro. Tiene que ser algo especial. Nosotros muchas veces actuamos así con Dios. Bueno, si tú eres cristiano, si tú crees en Dios, bueno, enséñamelo. Que Dios haga algo especial. Tiene que ser un milagro ahora, sino que Dios es, ¿verdad? Ese tipo de tentación es la misma cosa que está pasando aquí en el Evangelio. Satanás está diciendo, yo quiero verlo en la carne. Tú tienes que enseñarme que tú eres Dios en la carne. Tú tienes que enseñarme que esa piedra se conviertan en pan, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo cómo les respondió el Señor. Jesús respondió, escrito estás. Yo creo que quiero que presten atención aquí donde dice escrito estás. ¿Qué dice acá? Escrito, ¿verdad? Porque eso es importante. Porque estamos hablando que el Señor mismo está mencionando su propia palabra. Escrito está. ¿Qué está escrito? No solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál palabra? ¿Alguna palabra o toda la palabra? Toda la palabra, ¿verdad? Ok, aquí lo vamos a hablar bien claro. El Señor dijo, como respuesta a Satanás. Vamos a entender de lo que estamos hablando. Estamos diciendo que en esos 2,000 años, que es el tiempo de prueba, uno tiene que decidir, ¿voy del lado de Dios o voy del lado de Satanás? Porque no hay otro lado. Si no sé dónde yo estoy, muy probablemente estoy del lado equivocado. Y el Señor te dice, para estar seguro que tú estés en el lado correcto, tú no tienes que comer pan, pero tiene que comer toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda quiere decir toda, no alguna, no de vez en cuando, no el domingo en una iglesia que me dice cositas, sino toda la Biblia entera. Ahí es donde me enseñó el Señor algo importante.
Y lo vamos a ver ahora en Efesios 6, ¿verdad? Sabemos que Efesios 6 habla de la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura de Dios, the armor of God. Él me dejó entender eso. Vamos a leerlo en Efesios. Vamos a verlo en Efesios, porque eso es sumamente importante. En Efesios 6, ok. Aquí vemos Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 6, ¿verdad? Ok. Dice aquí, versículo 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Aquí lo dice. Póngase toda la armadura de Dios. ¿Usted se acuerdan lo que vamos a decir? El hombre no come solamente pan, sino come ¿qué? Toda la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí también lo dice. Póngase toda la armadura de Dios. Vamos a repetirlo otra vez. ¿Es suficiente la espada? ¿Es suficiente el escudo? No, ¿verdad? Porque no es toda la armadura. Y ese es el principio que Dios me enseñó esa semana. Yo estoy trabajando ahora en la ciudad de Nueva York todos los días. Estoy muy agradecido a Dios por ese trabajo, pero es algo diferente, ¿verdad? Y yo veo lo que veo en Nueva York, que es una abominación. No es juzgando gente, es el mundo en el cual nosotros vivimos. Y yo me estaba preguntando, pero Señor, ¿cómo es posible que la gente pueda vivir así? ¿Cómo uno puede luchar contra ese tipo de mundo? El Señor me dijo, Efesios 6, la armadura de Dios. Tú necesitas esa armadura todos los días, todo el tiempo. Vamos a verla acá otra vez. Entonces dice, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Ustedes han entendido eso? Para que puedan. Es decir, que si tiene la armadura, todavía hay chance que el diablo te pueda llegar. Pero si no la tiene, estás seguro que ya no vas a ganar esa lucha. Hay que verlo otra vez. Vamos a verlo otra vez. Póngase toda la armadura de Dios para que, aquí está la palabra, puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Por qué? Ahí te lo explica. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan ¿qué? Que dominan ese mundo de tinieblas. ¡Wow! Lo que vamos a leer ahora en Mateo 4 confirma eso. En Mateo 4 vamos a ver que el diablo básicamente le dice al Señor, yo te voy a ofrecer todo lo que tú ves, ¿verdad? El mundo entero. Es decir, que Él tiene dominio sobre ese mundo. ¿Qué estamos viendo acá? Vamos a verlo otra vez en Efesios. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades. ¿Qué hacen ellos? Dominan ese mundo. Aquí está la palabra llave. ¡Wow! Dominan. Dominan es controlar, tener control. Dominan ese mundo. Y nosotros estamos afuera, los cristianos de hoy, sin armadura. Y luego uno anda preguntándose por qué. Me siento mal, me siento triste, me siento sin fuerza, me siento decaído, me siento deprimido, me siento. ¿Cuál es el problema? Que tú no tienes la armadura. No tiene protección. ¿Usted me entiende? No tenemos esa protección. No podemos luchar. Imagínese
Especialmente los días de antes, cuando la guerra eran con armaduras y espada. No habían pistolas y cosas así. Si uno salía afuera en esa guerra sin armadura, ¿qué te va a pasar? Mueres, claro, obvio, ¿verdad? En casos rarísimos, Sansón y otros que pueden luchar con un pedazo de un hueso de un animal. Pero la mayoría de la gente, que somos nosotros, necesita esa armadura. Vamos a verlo otra vez. Entonces dice, esa fuerza domina en el mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El día que nosotros aprendemos que esa es la realidad, todo va a cambiar. Porque en ese momento estamos en una posición que dice, pero yo no veo nada. Quizá eso es una idea. Me parece interesante. Quizá es así. Pero el día que nos damos cuenta que eso es la realidad, que esas potestades, autoridades dominan el físico de parte o desde el espiritual. Ahí es donde todo cambia. Sí, pero ¿cómo puedo yo dejar ese vicio que tengo? ¿Cómo puedo yo dejar de ser malo con mi familia? ¿Cómo puedo yo dejar? ¿Por qué? Porque tú no entiendes que esa no es una lucha en carne, sino es una lucha en el espíritu. En el momento en el cual tú entiendes eso, ahora vamos a regresar a Mateo 4, tú ves lo que viene. Porque sabes que no lo vas a ver con tus ojos, pero lo vas a entender en tu espíritu. Así que vamos a verlo otra vez entonces. Vamos a seguir lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Entonces el Señor, versículo 4, le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí lo vemos. Luego el diablo lo llevó al Señor Jesús a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Pero ¿qué le responde el Señor? También está escrito. Es decir, tú me vienes a mí con mis armas, tú vienes contra mí con mis palabras, pues aquí está escrito también. Porque sí, tú usas la palabra, pero tú no entiendes la palabra. Amén. ¿Alguien tiene que decir amén? Porque el Señor le dice a Satanás, si tú lees la palabra, pero tú no la entiendes. Porque él no la entiende. ¿Qué dice Juan? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. Satanás no tiene el Espíritu Santo. Entonces sí, él puede leer y usar cosas contra ti, pero no la entiende. Eso no es un pan de vida para él. Él no puede entender la palabra. Entonces el Señor le responde, le dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Sí, uno puede entender que él está hablando de no poner a prueba al Señor tu Dios, pero también esta es otra confirmación para los que no creen que Jesús es Dios. Porque él le está tentando al Señor Jesús como le está tentando a Dios. De nuevo el diablo, aquí lo vemos, capítulo 8 o versículo 8, lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos. ¿Qué le mostró? ¿Cuál? ¿Algunos? No, todos, ¿verdad? ¿Todos qué? Los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo eso, ¿qué le dijo? Todo
eso, te daré si te prostrarás y me adorarás. Vamos a leerlo otra vez. El diablo, ¿quién que le llevó? ¿Quién que fue eso? El diablo, ¿verdad? Ok, aquí está. Vamos a hacerlo en color rojo. El diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo eso te daré si te prostrarás y me adorarás. ¿Cómo puede el diablo ofrecerle a Dios, a Jesús, todo, si Él no es el dueño de todo? ¿Usted está entendiendo lo que estamos viendo? Yo le estaba enseñando ese capítulo a los jóvenes de 10 y 11 años, con los cuales hacemos un estudio el viernes. Y cuando le enseñé ese capítulo y ese versículo, todos, esos son muchachos de 11, 12 años, abrieron los ojos y se quedaron así frisados. Porque entendieron que el diablo, vamos a leerlo otra vez aquí, el diablo es el dueño de todo el mundo. Míralo ahí. El diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos. El diablo no le mostró unos cuantos. Mira, ese por allá en la esquinita, ese yo tengo control de eso. Y también ese otro que está en la otra esquina del otro lado. Él no le enseñó dos cositas. Él le dijo, todo lo que tú ves, todo es bajo mi control. Ahora, si tú te prostrarás y me adoras, yo te lo voy a dar todo. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando? Satanás tiene el control completo del mundo, no de ciertas cosas. Entonces usted me dice que si él tiene el control completo del mundo, hay ciertas cosas hay ciertas cosas donde hay quien, Dios. Y ahí Satanás no tiene el control. Pero tiene que ser Dios mismo. En ese caso vemos las dos partes. Pero el resto, que es todo, es bajo el control de Satanás. Es decir, toda la forma de publicidad, todo lo que es entretenimiento, todo lo que vestimenta, cómo hablamos, la comida, toda la farmacia y todo eso, todo el negocio, todos los gobiernos, todo es bajo el control de Satanás. Ahora, es claro que Dios es arriba de él y le permite tener ese control. No estamos diciendo que Satanás luchó y ganó ese control. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que él tiene control porque el Señor Dios le dejó tener ese control. ¿Para qué? Porque estamos en ese momento de prueba de 2000 años. Es decir, todo lo que está alrededor de ustedes, que usted creen es de bueno, o es neutral, o es el mundo, o está bien, o eso no está tan mal, al Señor no le importa eso. Eso es dominio de Satanás, que te lo deja entender como cosa buena. Pero no hay problema, al Señor no le importa eso. A Dios le importa todo. Y Dios está pendiente en ver si tú decides de poner tu fe en Él para que Él te pueda enseñar dónde está la verdad, o si tú confías en el mundo. ¿Cómo tú vas a ver lo que es de Dios y lo que es de Satanás? El Señor acaba de decirlo. Vamos a verlo. ¿Qué digo acá? Versículo 4. Así es como vamos a ver si algo es de Dios o si algo es de Satanás. Aquí está la respuesta. Míralo acá. Versículo 4. Jesús respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la única forma de saber. La única forma de saber si hay algo
que no es bajo el dominio de Satanás, que es básicamente todo, pero si hay alguito que no es, ahí tiene que estar en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque no hay forma de salir, ¿verdad? Bueno, sí hay una respuesta. Vamos a volver al capítulo 6 de Efesios. ¿Qué dice en ese capítulo 6? Lo estábamos estudiando. Aquí dice, versículo 11, póngase toda la armadura de Dios. Toda. Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Es decir, el diablo es el dueño de todo. Él tiene control de todo. ¿Qué pueden hacer ustedes? Primero que todo, tienen que comer el pan de vida, que es la palabra de Dios, toda, como dijo en Mateo 4:4, todo el día. Sin esa palabra, ya ustedes no tienen la fuerza para luchar. No solamente no tienen el control ni el dominio entre lo que es bueno y lo que es malo. No van a saber. Segundo, tienen que ponerse esa armadura. ¿Para qué? Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. No dice que es garantizado, pero sí es la única forma. Es decir, tú tienes que comer el pan, tú tienes que ponerte la armadura y tú tienes que confiar en Dios. Ahí es donde tú tienes dominio. Dice, versículo 13, por lo tanto, después de la explicación, por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios. Lo está diciendo 2 veces. Para que cuando llegue el día ¿qué? El día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Ustedes están leyendo eso conmigo? Pues alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que alabar a Dios porque Él nos está enseñando lo que tenemos que hacer. ¿Qué puede hacer, hermano Carlos? No soy yo que te lo estoy diciendo. Él te lo está diciendo. Come la palabra, porque si no, no puede vivir. Segundo, ponte esa armadura. Ok, ¿cómo me voy a poner la armadura? Perfecto. Ahora empezamos a entender. Vamos a ver cómo vamos a ponernos la armadura. Ok. Dice aquí en versículo 14. Ahora, ¿dónde estamos entendiendo? Vamos a entender cómo, ¿verdad? Manténgase firmes. Manténgase, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Firmes. Ceñidos el cinturón de la... Aquí. Primer paso, primer pedazo de la armadura. El cinturón de la... verdad. ¿Qué quiere decir el cinturón de la verdad? ¿Cuál es el cinturón de la verdad? Que hablen cosas verdaderas, que no hablen mentira, que se porten correctamente con los otros y con uno mismo y más que todo con Dios. Que actúen de forma correcta y verdadera con todos. Hablar detrás de la espalda de la gente, hablar mentira, hacer cambios raros o negocios secretos. Todo eso no es ponerse el cinturón de la verdad, ¿verdad? Esos son ejemplos, pero me están empezando a entender. Ok, primer paso, primer pedazo de la armadura, el cinturón de la verdad. Protegidos por la coraza de la ¿qué? De la justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es en inglés righteousness. Estamos hablando de una forma de integridad moral que no viene por parte de ser buenos, sino que ese es el trabajo del Espíritu Santo cuando nosotros creemos. Pero eso te cambia. Ok, le debes a cierta gente, bueno, empezamos a pagar. Le ofendiste a alguien, bueno, vamos a llamarlo para pedir disculpa. Bueno, le gritaste a tu esposa o a tu hijo y fue algo malo. Bueno, empezamos a preguntar, por favor, que te perdonen. Ese tipo de correcteza, si se dice, moral, viene por medio del trabajo del Espíritu Santo. Que te dice, lo que tú estás haciendo no está bien. Tenemos que cambiar. Parte del cambio te enseña a hacer las cosas diferentemente. Aquí entonces vemos el segundo pedazo,
la justicia, la verdad, luego la justicia. Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso, hermano Carlos? Aquí te lo dice. Proclama el evangelio de la paz. Es decir, compartir con otros la verdad del Señor. Lo que estamos entendiendo, que hay dos partes. Mis amigos y amigas, hay dos partes. ¿El demonio de un lado o Dios del otro? Usted tiene que decidir. Proclamen ese evangelio de paz. Yo estoy con Dios. Esa es la sabiduría que yo he aprendido de Dios. La voy a compartir con ustedes. Además de todos, versículo 16, tomen el escudo de la fe. Otro pedazo de la armadura, la fe. Dice acá, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Estamos viendo los pedazos de la armadura. Verdad, justicia, evangelio de paz y la fe. Bueno, pero yo tengo la fe, pero no tengo la justicia. Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Tiene la fe entonces? No sé. Pero si te falta algo, primero que todo, empezamos a pedirle a Dios que nos dé los otros pedazos de la armadura. Porque sin la armadura completa, aquí lo dice, no vamos a poder luchar contra ese enemigo. Entonces dice, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Versículo 17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Aquí lo ven. Verdad, justicia, evangelio de paz, fe, salvación, palabra de Dios. Esa es la armadura. Si no tenemos eso, tírenle un screenshot, como se dice, para que lo puedan leer durante el día y decir, Señor, dame esa armadura. Ayúdame a ponerme esa armadura todos los días. Porque sin esa, yo no voy a poder hacer nada contra el enemigo. Y al final aquí nos dice, oren, después que uno tenga la armadura, ahí empieza a orar. ¿En cuándo? ¿De vez en cuando? No, en todo momento. Con peticiones y ruegos. Manténgase alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Por eso Satanás tiene una intención de intentar desconectarnos en el tiempo de la oración. Él no quiere que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque la oración es una lucha en el espíritu contra el diablo y su reino. Por eso nos sale tan difícil orar. Pero podemos orarle a Dios que nos dé un corazón de oración, que nos ayude a orar más, porque en esa oración nosotros estamos batallando, estamos en guerra contra el enemigo. Aquí lo explica. Dice, después que tú tengas esa armadura, oren en el Espíritu en todo momento. Manténgase alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también, aquí dice el mismo Pablo por medio del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo por medio de Pablo, oren también para mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. ¿Cuál es el mensaje de hoy? El diablo controla el mundo entero. Tenemos que decidir que vamos a abrir los ojos a esa realidad. Tenemos que entender
que del otro lado hay Dios todopoderoso y puede hacer toda la cosa, hasta guiarnos e indicarnos la vía correcta. Pero tenemos que entender que del otro lado hay Satanás que está controlando el mundo. Y por eso yo le estoy de semana en semana intentando explicar que todo lo que hay en el mundo no es de Dios. No podemos ser ciegos a esa realidad. Es decir, hasta esa camisa que yo tengo, no estoy seguro. Prefiero orar y pedirle a Dios. ¿Estamos bien con eso? Sí, pero hermano Carlos, ahora tú estás haciendo obras. No estoy haciendo ninguna obra. Te estoy diciendo que todo es parte de la armadura. Que si tú te pones una armadura, ¿cómo se dice? Chipeada o de mentira, hecha de cartón, se ve bien afuera, pero no te va a proteger. Así que tú vas a morir en esa batalla espiritual. Cualquier cosita, cualquier palabrita incorrecta con la persona incorrecta, cualquier flirting de ese lado y del otro lado, cualquier mirar lo que tú no tienes que mirar, todas esas cosas empiezan a dañar a tu armadura. Quizás no te quite la salvación por el momento, pero si tú sigues en eso, tú no vas a tener ninguna armadura y sí, tú vas a sufrir y a morir por medio de las flechas del enemigo. El mensaje es claro. Nosotros tenemos que decidir, ¿Dios o Satanás? Satanás es lo normal. Cualquier cosa en el mundo no es de Dios. Él te la hace pasar, ¿ok? Te la hace ver como si fuera normal. No hay problema con eso. Sí, ma, no hay problema con eso. Todo lo que me viene como no hay problema con eso, siempre o casi siempre es un problema. Es decir, empiecen a entender que no hay la parte gris. No hay un terreno neutral. No hay un sitio donde uno puede decir, ¿tú sabes qué? Me quedo aquí tranquilo y luego voy a decidir si me gusta ir con Dios, voy con Dios. Es decir que ustedes no están con Dios, ya están del otro lado. Y ese otro lado es como se dice en inglés, comfortable. Cómodo. Es cómodo. Si no es tan fácil orar. Si no es tan fácil leer la palabra de Dios, si no es tan fácil seguir lo que dice el Espíritu Santo, pero con Él todo es posible. Así que le pido a mis hermanos y hermanas, en ese mismo día, si escucharan ese mensaje y si entendieran ese mensaje, de decirle a Dios en esa oración que haga un cambio en su corazón. Dígale a Dios, Señor, yo ahora entiendo que lo que no es de Dios es contra Dios. Que no hay algo neutral en la vida. Te pido, Señor, oren conmigo. Te pido, Señor, de abrirme los ojos, dejarme entender lo que es tu verdad. Enséñame, por favor, sea lo que sea, Señor, cómo yo pueda ver tu verdad, cómo yo pueda entender lo que a ti te gusta, cómo yo pueda seguir a tu corazón. Yo no quiero seguir o ser esclavo o servirle al mundo. Porque si ahora entiendo que lo que no es de Dios, no es tuyo, Señor, es de Satanás. Como el Señor Jesús tuvo fuerza en el desierto, porque tenía tus palabras, Él es la palabra de Dios. Así también yo quiero, Señor, que tú me dé las palabras, que tú pongas en mi corazón tus palabras, ese pan de vida que me ayudará a luchar contra el enemigo. Que el Señor le bendiga y que tengan un buen día. In Jesus' name, amen.